Palabras del ciudadano fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela, doctor Tarek William Saad. Buenas tardes, tengan todos ustedes, estimados y estimadas graduandas y graduandos, integrantes de la segunda promoción de la Escuela Nacional de Fiscales, que hoy reciben sus títulos en las diferentes especializaciones del ámbito jurídico. Felicitaciones a todos. Ciudadano José Daniel García, presidente del Instituto Nacional de Capacitación y Recreación de los Trabajadores, INCREP, y demás funcionarios presentes, familiares, acompañantes, los graduandos, graduandas de la segunda promoción de la Escuela Nacional de Fiscales. Mi respeto a todos, gracias por venir. Ciudadano compatriota Ricardo Sánchez Mujica, ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, viceministra, viceministro presente, personal directivo que le acompaña. Especialmente quiero agradecer a Ricardo su cooperación para lograr que nuestra Escuela Nacional de Fiscales hoy esté en esta cima académica. Muchas gracias. Ciudadana María Vanessa Prieto, viceministra del Buen Vivir del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, directores generales, directora de línea y demás funcionarios del Ministerio Público que hoy nos acompañan, invitados especiales, señoras y señores, ciudadana Angélica Cedeño, la había mencionado, directora general de la Escuela Nacional de Fiscales, y todo el personal directivo que la acompaña, general de brigada Elías Plasencia Mondragón, fiscal general militar y acompañante de la Fiscalía Militar Superior del Área Metropolitana de Caracas. Y obviamente los más bendecidos, los estimados graduandas y graduandas integrantes de esta segunda promoción, que hoy de verdad es siempre un gran honor alcanzar una nueva meta. El estudio no es nada fácil. Si recordamos cuando, siendo niños, ir a la escuela, para algunos era una gran alegría, porque era el reencuentro y el encuentro con los amigos de clase, los compañeros de aventuras del día a día, para salir del salón de clases a la plaza, a los parques. Pero al mismo tiempo, imagínense si en edad escolar era así, era el soporte, la resistencia de aprender lo inimaginable, lo que para ese mundo infantil era prácticamente entrar como a un cuarto oscuro, que de pronto, aprendiendo a leer, a escribir, el abecedario, los números, se iban como pequeñas velas, ¿verdad?, encendiéndose esa habitación que previamente estaba oscura por la falta del conocimiento previo, porque al uno comenzar a caminar, a aprender apenas a balbucear, es incomparable a entrar a una escuela y a partir de allí descubrir un mundo nuevo, diferente. En lo personal quisiera transmitirle lo grande que es estudiar todos los días algo diferente que nos haga mejor ciudadanos. Yo he dicho, lo confirmo todos los días,
en base a una enseñanza formal de quienes nacimos en la generación de los años 60. Entramos a la escuela en los años 60, al liceo en los años 70, y eso permanece. Yo lo he visto también en generaciones recientes, que leer y al mismo tiempo, al tú leer, estudiar, es descubrir un mundo. Cada lectura, cada sabiduría, cada nuevo paso que da producto del aprendizaje es eso mismo que he resumido en una palabra. Es descubrir algo nuevo que te lleva, por lo tanto, a un mundo nuevo. Entonces, imagínense el que no estudia, el que no lee, se queda simplemente, por más que pueda tener una vida tranquila, sana, etc., se queda solamente en un solo mundo, en una limitación de un conocimiento. Por ello es tan importante promover la lectura, promover el estudio, promover las artes que implica el intelecto, pasar de ser una persona que pudiera solamente conocer el mundo limitante que la rodea, a poder con una sola visión, con una imagen, producto de una lectura, de un estudio, alcanzar hasta el infinito. No haría falta de pronto viajar a Europa, haber conocido a los aztecas, haber conocido cómo fueron los crueles imperios en su momento mongoles, japoneses, nazifascistas, etc. Por ejemplo, para al mismo tiempo saber la respuesta de los que luchan por la liberación de los pueblos y cómo surgieron movimientos mundiales, globales, cruciales, que uno los lee y uno se lo imagina mentalmente, cómo era Espartaco, cómo era Simón Bolívar y sus hombres a caballo, cómo eran los guerreros árabes, cómo eran los que comenzaron al mismo tiempo a fundar la ciencia, el alfabeto, la matemática, la astrología, la filosofía. De pronto leer, estudiar nos lleva a Grecia y uno siente que estuvo allí, o conocer el Renacimiento sin siquiera, obviamente, ni de lejos haber vivido eso, pero la lectura, el estudio, la investigación te puede llevar a sentir que estuviste cerca de lo que construyeron la literatura moderna, los simbolistas franceses, los surrealistas, los que inventaron el teléfono, la luz, cómo era el mundo hace miles de años. Se habla de que 6.000 millones de años la actual civilización, pero mucha gente considera que la vida en su inicial evolución hasta ahora supera largamente esos 6.000 millones de años. Entonces, imaginemos una persona estudiando, leyendo, día a día, entendiendo que a pesar de que se graduó hoy, puede mañana seguir estudiando incluso otra carrera, o sin necesidad incluso de estar en un instituto de altos estudios en su propia casa, con la propia vida, iniciando un largo viaje que no tiene fin. Esa es mi conclusión. Estudiar, leer no tiene fin. Es algo infinito. Es el descubrimiento de varios mundos simultáneos que te alejan del egoísmo, de la maldad, de la envidia, de la ofensa, del odio, y te obliga a mantener la calma incluso
las peores adversidades que nadie obviamente desea, pero que en este mundo tan cruel, veamos cómo estamos aquí estudiando, leyendo, buscando formarnos de manera humanista, y tenemos sujetos que lo único que vomitan es amenazas, ofensas a la humanidad. Para mí, una de las cosas más crueles que he podido ver a mis 63 años de edad, yo creo que los que tienen 80, 90 o pueden estar vivos, que tengan 100 años o más, es el genocidio, la limpieza étnica en tiempo real, en vivo y directo en Gaza, en Palestina. Y literalmente no pasa nada. Si nos vamos a lo fáctico de detener ese hecho, cuando comenzó todo a finales del año 2023, se vaticinaba que eso iba a terminar en diciembre de ese año. Recuerdo que en esa época nos tocó acompañar al ministro de Relaciones Exteriores de un equipo multidisciplinario a una evaluación sobre el tema de derechos humanos de Venezuela, el examen periódico que se hace allá en Ginebra. Nunca voy a olvidar la cara de matones, de policías, de esbirros, de los presuntos expertos independientes de ese comité de la ONU. Lo que hablaban, cómo hablaban sobre Venezuela, era infame, era asqueroso. Hablaban, por ejemplo, de 350 presos políticos aquel entonces, y créanme que todos eran los que estaban metidos en, algunos ya condenados por magnicidio, por la operación Gedeón, por asalto a cuarteles militares, algo impresionante. Y la manera tan descarada como hablaban. Y recuerdo que me tocó responder varias de las preguntas y decir las cosas que me tocaba decir allí. Y entonces eran todos así edulcorados y llorones, diciendo luego que nunca habían visto algo así, que nunca nadie los había ofendido como el fiscal general de Venezuela, etc. Y lo único que yo respondí con la cortesía del momento simplemente era que ellos no hacían el papel de defensores de derechos humanos y menos de funcionarios independientes vinculados nada más y nada menos que a un comité de derechos humanos de la ONU, sino que yo se lo dije allí, parecían unos policías al servicio de potencias extranjeras. Y traigo esto a colación porque el mundo actual literalmente está en una de sus peores crisis jamás vistas, en los términos donde destruyen a un pueblo. Dice la experta de la ONU, Francesca, de origen italiano, que si hablan que en Gaza hay, ciudadano ministro, 60.000 fallecidos, ella dice, es la experta que más conoce el tema de la ONU de Palestina, ella dice que puede ser 10 veces más. Entonces, si tú sumas, la cifra puede llegar a más de 600.000 muertos. Dígame si eso no es una limpieza étnica. En tanto aquí todos los que estamos somos estudiosos del derecho, de la vida humana. Y la respuesta frente a ellos, ¿cuál es? Ellos dicen que van a seguir, que no les importa la ONU, que les sabe. Pero en el caso venezolano, y no puedo en un acto como este, donde hay graduando, donde hay académicos, dejar de decir estas verdades,
allí sí se cae un pájaro de un árbol y dicen que fue el Estado, el gobierno de Venezuela que lo tiroteó desde un dron. Lo que pueda ocurrir con una hormiga, un bachaco, lo que fuera, fue el presidente Maduro, fue el fiscal general de la República. Recientemente el presidente Maduro denunció una de las campañas más brutales, si me perdonan, jamás vista en tiempo moderno en este país, en contra de mi persona, para socavar lo que nunca van a socavar, la dignidad de este Ministerio Público y la persona humana que la dirige, que les habla. No lo van a poder lograr jamás. El ciudadano presidente de la República tuvo que salir al paso a esta campaña de injurias en el Consejo de Estado hace apenas unos días. Luego que escorias humanas que agarran un micrófono, un canal de esos ahora llamados así, de influencers en cualquiera de las redes, una breve experticia digital pudo detectar que simultáneamente en Colombia, Panamá, Argentina, Estados Unidos, España, Alemania, entre otros países, se dedicaron a denigrar, a difamar, a inventar unas cosas tan canallescas a raíz de un comunicado que yo publico, hablando de la depuración diaria que el Ministerio Público tiene que hacer en función de sanear lo que tiene que sanearse. Es una lucha que no tiene fin. Y de allí, obviamente, son laboratorios previamente preparados, nombré 7, 9 países, se dedicaron a decir inventos de calibre tan infame que al final era estúpido y bochornoso, porque quien les habla normalmente es mi deber de comunicar, siempre estoy informando las cosas que hago, pero uno de estos sujetos que tiene millones de seguidores en sus canales decía que como a mí me gustaba mucho Rusia y yo era muy amigo del fiscal general de Rusia, él ya me había alojado en una casa en San Petersburgo. Pero entonces, como ya yo estaba ahí alojado, el gobierno le pidió a Putin que me devolviera. Y entonces, ese fin de semana, supuestamente yo estaba desaparecido. A las horas salió el presidente Nicolás Maduro junto a mi persona en ese acto del Consejo de Estado. Es para que vean lo que pueden ser capaces, no solo los que no estudian, no solo los que odian a la humanidad, no solo los que odian a quienes estamos aquí y nos preparamos y nos formamos, porque es un odio y una envidia muy grande, sino los que promueven una guerra para matar, que no necesariamente tiene que ser con balas, con fusiles, con ametralladoras. La guerra híbrida es la peor de las guerras, según mi opinión muy particular, porque en ella, según lo que la hacen, vale todo. Matar a plomo limpio, matar civilmente, moralmente, no darle derecho a la defensa a nadie, el lawfare, las guerras judiciales, las invasiones, los embriones de guerra civil, los lavados cerebrales a través del uso de las redes. Hay gente que está tan loca, créanme, que no puede dejar de ver el teléfono. O sea, es algo, o sea, yo no le veo una explicación, por más que yo quiera buscarla. Para mí, esa gente debe sufrir de un toque mental, no solamente de locura, son personas, créanme, malas. O sea, yo puedo entender que alguien estudie, pero ¿quién no estudia una laptop? ¿Quién no? Un teléfono es una mini laptop. Pero hay gente que ya tiene enfermedades oculares y mentales porque está pegado al teléfono celular y sufren de insomnio crónico. Pero lo siguen haciendo. Y ustedes saben lo que es lo grave.
que eso ya es una enfermedad infantil. Por lo tanto, seguirá siendo, si no se cura, una enfermedad juvenil. Y entonces haya personas mayores de edad que han caído en esa trampa. Entonces sufren, ya son personas encorvadas, son personas que no caminan así, sino con cierta joroba, producto de estar sentados todo el día, pero créanme, todo el día en un acto. Están en un gimnasio incluso, miren, yo me sorprendo. O sea, están sentados en una máquina de hacer tal o cual ejercicio, y más es inclinado viendo el teléfono. Le digo, bueno, el ejercicio que hacen de la nuca, para quedar nucao, será porque... Y les hablo de como la mitad de los gimnasios. Entonces yo digo, si esto pasa en un gimnasio que es para ejercitarse físicamente, ¿cómo será esta gente en su casa? Van a ser una necesidad fisiológica, y si que alguien en el baño 3 horas, entonces le tocan la puerta, mira, pero como si se creen que se murió, se desmayó fulano, entró hace 3 horas al baño. No, está viendo, de TikTok pasa a Facebook, de Facebook pasa a X, de X pasa a YouTube, de YouTube a lo que sea, pasa a Telegram, a chat, y es increíble. Pero dile tú, regálales un libro para que tú veas. Lo ven así como que, o sea, ¿qué es esto? Son libros. Estudiar. Yo entiendo que el audiolibro, ¿quién no le gusta un audiolibro? Yo lo he usado a veces, pero jamás se compara con un libro, con un texto, sea escolar, formal o informal. Por eso yo valoro quien se inscribe en un posgrado, en una maestría, en un diplomado, quien viene aquí a la Escuela Nacional de Fiscales, quien asiste a un taller literario, quien asiste a una clase, a una conferencia, toma nota. Eso es digno de admirar en un mundo como el que acabo de escribir, donde Venezuela es un ejemplo de dignidad. Vean lo que señala el ministro Ricardo Sánchez. ¿Cuál es el mapa de las universidades, las casas de estudio que tiene Venezuela? Y ahora la Escuela Nacional de Fiscales, a mucha honra, entra en ese mapa. Entonces, nada mejor que estudiar, que leer, que ser una buena persona. Obviamente es difícil, yo sé, ser una buena persona implica tener paciencia, no jurar venganza contra quien te busca destruir, sino defenderte, pero defenderte no replicando lo que te hace, sino la defensa implica saber las causas del ataque y buscar responder. Yo parto de una filosofía básica de joven. Yo fui un niño precoz en la lectura y en la escritura. Eso sí, para mí ha sido una bendición. Empecé a leer y a escribir, así sea de manera informal, así sea en lo que sea, que no tuviese valor literario, en 4º grado, teniendo 8 años. ¿Por qué? Porque sabía leer, sabía escribir. Nos colocaban a hacer, en esa época, en el Colegio Simón Bolívar, que dirigían unos vascos exiliados, a hacer tareas incluso en el momento. Ahora, pónganse en castellano, hagan un cuento. Entonces uno tenía que hacer un cuento en ese momento. Previamente antes te habían dado algunas normas de cómo pudiera ser un cuento, leyendo un cuento formal o un poema. Había gente que le gustaba, otra gente no le gustaba. Yo tenía amigos que sacaban 20 puntos en matemática de la escuela, y créanme que en castellano sacaban 12.
Yo sacaba 12 en matemática, creo, 14, pero sacaba 20 en castellano. Por eso después quise estudiar letras en la ULA. Y eso al final te hace buscar tener referentes dignos, buenos, te hace ser más espiritual, te hace ser más humano, te hace no odiar a quien te odia, no tomar venganza a quien te ha hecho daño, pero sí defenderte, sí saber defenderte. Tú no te defiendes de quien te odia odiándolo, porque eso es como tomar veneno, dice el Buda, y esperar que la otra persona muera. No se va a morir la otra persona. El que odia termina muriéndose él de envidia, de rabia, de lo que sea. Nada más basta con mirar a una persona así y tú lo sientes. Yo que soy perceptivo para el tema de las energías positivas y negativas, es impresionante. A veces uno llega a un sitio y el ambiente es tan pesado porque la gente que está allí viene de esas vidas llenas de esas intrigas, como también puedes entrar a un lugar y sentir todo lo diferente, particularmente cuando te encuentras frente a quién, frente a niños. Es impresionante. Entren a un maternal, entren a una escuela preescolar. Alguien me dirá así, pero bueno, eso era antes, que los niños, no. La inocencia de un niño, a menos que sea casos excepcionales de agresiones, ultrajes, aberraciones que lo dejen en un mundo paralizado, es el mejor mundo del cual nunca hay que salir. Y por ello, supóngase que usted no pueda dominar un océano, ¿verdad? ¿Cómo vamos un ser humano a dominar un océano? Pero usted puede aprender por lo menos a nadar, a navegar en ese océano. ¿Para qué? Para no ahogarse, para saber y detectar dónde puede navegar y dónde puede nadar y dónde no. Yo que no sé nadar, no me va a tirar de una roca a 20 metros, yo me quedaría en la orilla. Es una manera de defenderme de lo que no sé, de lo que no puedo controlar. Pero alguien que sepa nadar, por más que sepa nadar, se va a meter en una zona de olas excesivas. Por más que sepa nadar, morirá ahogado. Es lo mejor que podemos hacer cuando queremos ser estudiantes eternos, como esta escuela que cumple 17 años de creada. El 6 de octubre, un día como hoy, del año 2008, la primera promoción de la especialización en defensa de derechos humanos sale el día de hoy. Siempre fue una curiosidad mía no entender por qué la Escuela Nacional de Fiscales no tenía una especialización en una materia tan clave para la humanidad, para la civilización. Ya la tenemos. Y eso es un logro muy importante que se va a sumar de seguro a otros logros, a otras especializaciones. En este acto hemos graduado 39 especialistas en el ejercicio de la función fiscal, 42 especialistas en Derecho Procesal Penal, 15 especialistas en Derecho Penal, 14 especialistas en Derecho Probatorio, 8 especialistas en Criminalística de Campo, 21 especialistas en Medicina Forense, un magíster en Justicia Penal, para un total de 169 profesionales junto con los 19 graduandos de la especialización en Derechos Humanos. 82 forman parte del Ministerio Público, más del 50%. Eso también merece un fuerte aplauso. Porque es lo lógico, ¿verdad? Si la Escuela Nacional de Fiscales tienen que venir funcionarios del MP acá. 34 laboran en instituciones del Estado, 34 son profesionales en libre ejercicio, 9 se encuentran en el sector privado. En comparación con el 2024, donde se graduaron 87 profesionales, se observa un incremento del 45%
de egresados. Eso también es una gran victoria. El pasado septiembre y diciembre se estudiaron 326 estudiantes inscritos, de los cuales un 48% eran del Ministerio Público. Para este mismo periodo contamos con una matrícula de 507 estudiantes, aumentó un incremento del 55%, de los cuales 331 son funcionarios y funcionarias del Ministerio Público, representando el 65% del grupo total. Y 34.7% forman parte del nivel de ejercicio profesional. De lo anteriormente expresado, la mejora de este año es del 110%. A la fecha han ingresado un total de 1.221 especialistas y 21 magísteres. Sumamente importante todo esto. A partir de noviembre se inicia el registro de aspirantes para el proceso de selección destinado a ingresar a esta casa de estudio, cuya oferta académica comprende 9 especializaciones, 4 maestrías y un doctorado, entre las que se presentan ante el Ministerio del Poder Popular para la educación universitaria la autorización de la creación y funcionamiento de la especialización en delitos complejos, mención estrategia contra la corrupción y delincuencia organizada, maestría en pedagogía jurídica, maestría en ciencia forense aplicada al proceso penal y el doctorado en ciencias jurídicas penales. Así que aspiramos que el Ministerio de Educación Superior le dé a nuestra Escuela Nacional de Fiscales este sitial que se merece, aprobando esta nueva materia. Muchísimas gracias, felicitaciones y cuento con el apoyo